Bueno, lo dejo, justo ahí empezó la grabación, así que lo dejo dicho para la persona que esté viendo en diferido esta clase. Estuvimos compartiendo imagen un ratito y en lo que está proyectado se ve una superficie z igual a f de x y se ve cuáles son los paralelepípedos mediante los cuales vamos a aproximar el volumen que estamos buscando, ¿sí? Se muestra también una imagen con una partición del rectángulo de la base y los demás componentes que intervienen en la definición. Estuvimos un rato copiando eso y ahora voy a explicar sobre la imagen que yo tengo escrita, lo que está ahí. Bueno, si me permiten, quiero saber si puedo pasar directamente a mi hoja ya. Les quería compartir eso porque se me hace que se ve bastante mejor que compartir ahora, que filmarme ahora en esta parte. Ustedes dirán, compromiso, ¿eh? Voy a dejar de presentar. Y acá tengo que dar vuelta la cámara. Bueno, a mí se me hacía que acá no se iba a ver tan bien, por eso quería compartir, pero voy a ir relatando parte de lo que ya estaba escrito antes, ¿sí? En la hoja anterior. Lo que hice ayer fue sacarle una fotito nomás y digitalizarla para que se vea un poco mejor. Tenemos entonces nuestra superficie, ¿sí? A la cual queremos calcular el volumen que se encuentra por debajo de ella y que estaba delimitado por el plano coordenado de x, y los planos, ¿sí? Que tenían por ecuación x igual a, ¿sí? Que era el que te daba la cara de atrás, x igual a b, el de esta cara de aquí enfrente, ¿sí? La cara que más vemos en esta imagen. El plano de ecuación y igual a c, que es el plano de este costado. El plano de ecuación y igual a d, que es la otra cara que vemos bastante bien, está aquí al costado. Y eso que acabamos de mencionar, esas 6 partes, o sea, las 4 caras del costado, la superficie y la cara del piso, que es la del plano coordenado de x, y, delimitan un volumen. Estamos hablando de volumen porque la imagen que nosotros estamos pensando se encuentra por encima del plano coordenado de x, y, ¿sí? Para comenzar con este ejemplo. Lo que hemos hecho fue ubicar muchos paralelepípedos rectos rectangulares debajo de esa región. ¿Por qué? Porque a estos paralelepípedos rectos nosotros sabemos cómo calcular, ¿sí? Sabemos cómo calcular sus volúmenes. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, lo que hicimos fue partir, esto ya lo habíamos hecho en la clase pasada, estoy repasando, ¿no? Partir la base, el rectángulo que tiene por dominio la función. En el caso del intervalo AB, ¿sí? Que es uno de los lados de ese rectángulo, lo hemos partido en n subintervalos. En el caso del lado CD, lo hemos partido en m subintervalos. Razón por la cual la cantidad de subrectángulos que quedan aquí es una cantidad n por m, y eso es lo que está aclarado aquí. Esto genera ahora una partición que no es otra cosa que el producto cartesiano de la partición P1 por P2. Bastaría con que digamos lo siguiente, más que P es una partición del rectángulo, el rectángulo R, recuerden que esta R es distinta a la R de números reales, en n por m subrectángulos. ¿Cómo vamos a hacer para aclarar que esta cantidad de subrectángulos tiende a infinito? Bueno, lo que hemos hecho fue simplemente medir las diagonales. Si vos medís la diagonal de un rectángulo, esta diagonal, si se hace cada vez más pequeña, es obligatoriamente porque ambos lados se están haciendo cada vez más pequeños. Entonces bastaría tomar la medida de las diagonales y aclarar que tomamos el máximo de ellas, la diagonal más grande que exista dentro de todos estos rectángulos, ¿bien? Que cada uno tendrá por área, fíjense esto, delta de x sub i por delta de y sub j. Estamos como diferenciando los subíndices aquí. Bien, para lo que es el intervalo AB y para lo que es el intervalo CD. Bueno, dicho esto, lo que hacemos es tomar un punto cualquiera, ¿sí? Dentro de ese subrectángulo. Eso te indica que este x sub i raya, que está anotado en nuestra definición, es un punto cualquiera dentro de este intervalo delta de x sub i. Este i sub j raya es un punto cualquiera dentro de el
del subintervalo delta de I sub j. Bien, tomando un punto cualquiera ahí, lo que vamos a hacer es calcularle su imagen. Esa imagen nos va a dar la altura que va a tener nuestro paralelepípedo. Y esto que figura aquí es la base. Entonces, si se quiere, podríamos agregarle a esta imagen, ¿sí?, esa información que acabo de mencionar recién. Esta parte de aquí nos va a dar la altura del paralelepípedo. Ya lo habíamos hecho la clase pasada, pero lo agregamos para quien esté escuchando por primera vez esto. ¿Sí? Altura del paralelepípedo. Y esto que está acá te da el área de la base. Área de la base. Bueno, yo hice esto para que les quede anotado, si les llegase a tocar este tema, que les quede anotado como en algo bastante resumido, de tal forma que ustedes puedan anotar esto y la persona que les está corrigiendo diga, bueno, sí, esta persona ya entiende de lo que está hablando y pasen a otro tema, ¿ok? Porque la verdad es que, ¿por qué podemos hacerlo un poco más resumido esto? Porque nos hemos tomado muchísimo trabajo para desarrollar el concepto de integral definida, ¿sí? Donde empezamos a hablar muy lentamente acerca de qué era una partición, etcétera, y dimos las interpretaciones geométricas. Yo les había comentado en su momento que me gustaría que ustedes se tomen como desafío, les había dicho medio en broma y medio en serio, que hagamos un concurso a quién hacía el mejor resumen para la parte integral definida, de tal forma que entre todo en una carilla, ¿sí? Y que cualquier cosa me lo podían enviar para que yo les corrija a ver ese resumen. Porque hicimos como mucho desarrollo hasta llegar hasta el concepto de integral, pero se podría anotar todo más o menos así como estoy anotando aquí, porque no son tanto los elementos que necesitamos, es saber qué es una partición, tener en claro la interpretación geométrica y luego después saber que siempre, cuando calculás áreas, nuevamente, tenés el producto de los lados para los rectángulos, cuando calculás volumen, ¿qué vas a tener? El área de la base multiplicada por la altura, ¿sí? Y eso te va a dar el volumen, y ya está. Lo importante es que esto nos acaba de dar nuestra definición para integral doble. La integral doble que estábamos queriendo definir no es otra cosa que el límite para la norma de la partición tendiendo a cero, ¿sí?, de esta doble sumatoria. Los i indican que hay una variación, ¿sí?, de 0 a n, va a haber n subintervalos para el intervalo AB. Esta sumatoria indica que va a haber m subintervalos para el intervalo CD, y conjuntamente nos van a dar n por m resultados. Como la partición está tendiendo a infinito, esto implica que tanto la cantidad de subintervalos para el intervalo AB tiende a infinito, como la cantidad de subintervalos para el intervalo CD tiende también a infinito. Esta cantidad de paralelepípedos va a tender también a infinito y cada vez se va a aproximar más al volumen buscado. De todos modos, es importante destacar que esto va a ser el volumen en tanto y en cuanto la función que estemos representando se encuentre por encima del plano XY. Si no, les va a pasar lo mismo que nos pasaba con el área. El área coincidía con la integral definida siempre y cuando la función era no negativa en el recinto de integración. ¿Se acuerdan de eso? Vos hacías, por ejemplo, la integral definida del seno. Esto te daba 2, esto te daba menos 2, y cuando hacías la integral entre 0 y 2pi del seno de x, diferencial de x, esto daba 0. No nos daba 4. Entonces, para hacer esto decíamos, bueno, no, para la parte que es negativa vamos a hacer así, de 0 a pi, ponemos seno de x. Y ahí le vamos a restar la parte que va desde pi a 2pi de seno de x. Diferencial de x. ¿Por qué restábamos? Porque este resultado es negativo, entonces nos va a quedar menos con menos, más. Esto es un 2, esto es menos menos 2, y esto sí da 4 unidades de área. Cuando la función no es positiva o igual a 0 en el recinto donde vos estás trabajando, teníamos que hacer esta distinción. Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. La integral doble va a tener como interpretación geométrica el volumen debajo de la gráfica, siempre y cuando la gráfica se encuentre por encima del plano coordenado x, y. ¿Ok? O sea que podemos calcular integrales dobles donde el resultado sea negativo. Eso vale aclararlo. Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta al respecto.
Y si no, a ver, ¿qué pusieron en el chat que no leí? Perdón. Alcancé a leer. Profe, la partición tiende a cero o infinito. Acordate que la partición es una medida, ¿sí? Es una medida de las longitudes de las diagonales. Entonces, la partición, la norma de la partición, perdón, ¿sí? La norma de la partición, o sea, el máximo de las diagonales de esos rectángulos, tiende a cero. Al hacer que el máximo de esas diagonales tienda a cero, estás obligando a que la cantidad de subintervalos, de subrectángulos en este caso, tienda a infinito. Al poner esto nomás, ya estamos diciendo que n tiende a infinito y que m tiende a infinito. Escuchen una cosa, van a encontrar apuntes donde anoten esto. ¿Vieron a donde dice norma de la partición tendiendo a cero? Van a aclarar aquí abajo que n tiende a infinito y que m tiende a infinito. Escuchen bien lo que les voy a decir. Eso que acabo de anotar, a ver, perdón, lo anterior sin anotar esto estaba correctísimo. Ya estaba bien. Esto que está acá no está mal. A mi entender es redundante. ¿Sí? Ya está aclarado al decir que la norma de la partición tiende a cero. Pero si agregan esto, tal vez se prevén a que alguna de las personas que tal vez los está mirando o corrigiendo lo que están escribiendo, por ahí pueda quedarse como más tranquilo y decir, ah, bueno, no, para, este estudiante sabe bien que la cantidad de subintervalos, tanto en el intervalo AB como en el intervalo CD, tiene que tender a infinito. Si lo quieren agregar, no hay problema, pero insisto, con lo que estaba anotado antes, ya estaba bien. Bueno, Profe, te escucho, Nicolás. ¿dónde se ubican las imágenes de X, sub Y, rayita y sub J rayita? Es, es una buena pregunta, mirá. Es difícil como graficarlo acá, ¿no es cierto? Pero mirá esto. Si tú recordás que este delta de X sub Y por delta de Y sub Y te generan un rectangulito que suponte que está acá en el medio, ¿no? La imagen va a subir hasta aquí arriba, hasta la gráfica. Eso te va a generar la altura de ese punto. ¿Sí? Es decir, que por ejemplo, si fuese este, vamos a suponer que es este paralelepípedo recto rectangular, su imagen estaría ubicada en el eje, bueno, en el eje Z, es donde uno lo mira, ¿no? Formalmente. Pero la alturita la podrías medir desde el piso hasta donde llegás a ese punto de la gráfica. Eh, Mira, si es pertinente y si creen que les va a agregar la información, lo voy a anotar. Voy a suponer que por aquí está. Vamos a tratar de hacer la mayor publicidad posible. Voy a suponer que por ahí anda. X sub Y raya, y esto sería Y sub J raya. Su imagen va a estar aquí arriba, ¿no? Esa alturita que está ahí mide justamente f de X sub Y raya por Y sub J raya. Esa alturita. No sé si con eso me alcanzaste a entender, Nicolás, lo que preguntaste. Profe, Sí, eh, Matías. yo estoy hablando ahí justo con Nicolás, que es muy amigo mío, y me acaba de decir que se le cortó la luz, así que si no le responde. Ah, gracias. Gracias. Sí, yo también estoy sin luz acá, gente. Estoy con el paquete de datos y rogando que, bueno, que la compu aguante un rato más. Bueno, veremos qué pasa. Todavía tengo batería en el celular, así que vamos a pensar que va a estar todo bien. Bueno,
La última vez que dije eso de que iba a estar todo bien, ¿se acuerdan que se cortó internet? Así que no me voy a hacer el optimista por la duda. Bueno, sigo entonces. Una observación importante en relación a esto es lo siguiente. Esta definición que se encuentra aquí es bellísima, aclara un montón, pero es una definición que no es operativa, es decir, que no nos permite hacer cuentas. Nos pasa lo mismo que con nuestra definición de integral definida. Tuvimos que esperar hasta la regla de Barrow, ¿sí?, para poder hacer alguna cuenta que nos permita calcular áreas. Bueno, acá nos está pasando exactamente lo mismo. Todo lindo con esta definición, pero ninguno, y me incluyo en la lista, ¿sí?, ninguno ni ninguna de nosotros puede hacer este cálculo acá. ¿Qué sería hacer el límite de esta partición? Si me dan una función y me tengo que poner a hacer esta doble sumatoria, no sabría realmente cómo operar con esa doble sumatoria. Hay algunas funciones que son muy, muy básicas donde tal vez estos cálculos se podrían hacer. Pero en general, para funciones más sofisticadas, este cálculo que está aquí no es una cosa que podamos resolver así como mecánicamente. Entonces, esta definición aclara muchísimo, nos permite crecer dentro del desarrollo teórico, pero en principio no te permite hacer la cuenta. Entonces, ahora se viene un intervalo donde sí vamos a poder utilizar esta definición. Y es lo que se conoce como teorema de Fubini. Por suerte, las integrales dobles pueden ser calculadas como las integrales iteradas o las integrales sucesivas que vimos en la clase anterior. Ahora vamos a agregarle la S que vimos la clase anterior. Bueno, entonces, fíjense esto. Esta es la buena noticia, ¿sí? Esto que se anota aquí, vamos a ponerle de título reducción de la integral doble a integrales sucesivas, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a anotar el nombre, ¿sí?, de la persona que lo demostró. Y dicho sea de paso, me quiero acordar si era con W también. Mira. Ni con W, ni con doble N. Te voy a poner entre paréntesis, ¿sí?, teorema de... Nos tendríamos que poner de pie para mencionarlo, gente, la verdad. Un italiano que era un grosso, ¿no? Fubini. El teorema de Fubini, ¿sí? Si z es igual a una función f de xy continua sobre un rectángulo que tiene estas características, ¿no? La variable x se mueve entre a y b, y la variable y se mueve entre c y d. Entonces, nuestro amigo, ¿sí?, Guido Fubini, ¿qué haces, Guido? Nos dice lo siguiente, que la integral doble que acabamos de definir recién fíjense que esto está anotado así como simbólicamente f de xy, diferencial de y, diferencial de x. Acá formalmente lo aclaro, no sé si quiero que lo anoten porque es como una cuestión más sofisticada, pero que yo ponga acá diferencial de y, diferencial de x, como estoy anotándolo como una integral doble, esto formalmente no tiene un orden. Acá puedo haber puesto diferencial de x, diferencial de y, etc. Pero cuando estamos por poner un corchete que separa estas dos secciones, ahí sí importa el orden e importa muchísimo. Miren esto. Tengo que anotar bien esta parte. Don Fubini nos dice lo siguiente. ¿Se acuerdan de nuestras integrales paramétricas que dependían solamente de un parámetro? Bueno, Fubini, ¿qué nos dice? Nos trajo la buena noticia de que podemos calcular lo que está adentro primero, hacer la integral entre c y d de la función f de x. Una vez que terminábamos integral entre c y d respecto de i, ¿no es cierto? Ah, que no quise manchar y la manché peor. No te puedo creer. Mira. Profe, una pregunta. ¿Te escucho? Cuando abre el corchete al lado de la R, ¿cierto? Donde dice X y Y pertenecen al plano de R2.
Sí, acá cuando abro las llaves, perdón, perdón, acá están las llaves, acá está el par XY, sí, pertenece a R2. perfecto, gracias. De nada. Bueno, miren esto. ¿Qué nos dice Fubini? No se hagan drama con la integral doble. Ustedes ya saben calcular integrales sucesivas. Pueden hacer lo siguiente. Calcúlenlo adentro. Cuando terminen de hacer esta cuenta diferencial de y, va a quedar una función respecto de quién. A ver, ¿cómo están con eso? Si terminamos de integrar respecto de y. Respecto de X. No. Sí, respecto de X. Sí, de X. Respecto de ahí. Respecto de x Ah, va a de, quedar el resultado. Ahí ya la gastamos, acá, ¿sí? Hacemos toda esta cuenta, tiene extremos que son números, C y D. Todo esto va a terminar quedando respecto de x. Creo que le habíamos puesto nombre incluso a esta expresión de aquí adentro. ¿No la habíamos llamado g de x? sí, profe. Bien. Esto que está acá adentro depende de x, ¿sí? Eran una de nuestras integrales paramétricas, ahora si quieren lo agregamos ahí. Y Fubini no solo nos trae esa buena noticia, sino que por el mismo precio, nos dice lo siguiente. No solo lo pueden hacer en ese orden, sino que también podrían hacer esto. Lo importante que nos dice Fubini es, acá hay que ser cuidadosos. Si acá dice C y D, esto tiene que decir diferencial de I. Eso es el cuidado que hay que tener. ¿Me siguen hasta acá? Si esto está integrando entre C y D, acá tiene que estar el diferencial de I. En eso no nos podemos distraer. Pero después, todo lo demás, más o menos, miren, fíjense. Esto va a ser la integral entre C y D de la integral entre A y B de nuestra f de x y diferencial de x y luego diferencial de y. Bien, 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 bien. Un aplauso para don Fubini. Un grosso. Gracias, gracias. Seguramente no me está escuchando. Por eso no Profe, vas a ver la entrada al cielo este tipo. ¿Qué pasó? entonces, el orden no importa. O sea, solamente hay que... Hay que respetar, por así decirlo, que si estabas integrando entre A y B es porque estás laburando con tu diferencial de X. Claro. En esto nos podemos distraer. Pero vos podés hacer primero la integral respecto de X y luego la integral respecto de Y o viceversa. O de Z. Y eso es la buena noticia que trajo don Fubini, ¿no? Esa integral doble que recién presentamos y que en principio no íbamos a saber qué hacer, se puede calcular así. Bueno, seguimos. Está llevando más tiempo del que pensé. Cheque esa. Bueno, tranqui. Veremos cómo llegamos. Hay una cuestión que tiene que ver con la aplicación de las integrales dobles. Lo menciono brevemente nomás, ¿sí? Aplicación de las integrales dobles al cálculo de área. Miren esto. Aplicación, ¿sí? De la integral doble al cálculo de área. Esto es importantísimo, esto se pide en la práctica. No sé si ya tuvieron la oportunidad de hacer un ejercicio como este. Creo que sí. Lo comento brevemente. No te puedo creer. Bueno, lo vamos a dejar ahí de recuerdo para el día que rayé lo que estaba subrayando. Puedo creer. Qué bronca que tengo. Bueno, ya está. Ahí está, gente, subrayé mal el cálculo. Miren cómo taché todo. Bueno, está, no importa. Vamos a dejar ahí con un recuerdo de nuestras clases. Que no sé si se dan cuenta, pero es nuestra anteúltima clase, ¿eh? Me gustaría, por favor, que no caigamos en el sentimentalismo, pero yo sé que hay mucha gente del otro lado que va a estar llorando por esta tristeza. Yo también. No, voy a colapsar, gente, voy a colapsar emocionalmente. Se los va a extrañar esta promoción de pandemia. Pero bueno, yo creo que medianamente la hemos pasado bien, así que no nos podemos quejar.
Bueno, gente, lo que va a pasar acá es esto, ¿sí? ¿Qué pasa si f de x, ¿sí?, es igual a la función idénticamente 1? Si f de x fuese igual a la función idénticamente 1, nos genera, como por así decirlo, un techo en nuestro volumen que está a altura 1. No sé si lo habían pensado o no, pero miren esto. Vos podés tener una función recontra sofisticada, pero por ejemplo, si acá tenés esto de base, miren esto, ¿eh? Suponte que tu base es de este lado 3, de este lado 2, y por dibujar un paralelepípedo, pero miren esto. ¿Cuánto es el volumen de esta caja entonces? Si te dicen que la alturita de esta es 1. El 6. área, muy bien, el área es 6 unidades de área, muy bien, y el volumen es 6 unidades de volumen. ¿Se dan cuenta? Esta clase de figuras tienen la particularidad de que te coinciden el área de la base, ¿sí?, numéricamente coincide con lo que es el volumen. Son entidades totalmente distintas. Una cosa es plana y la otra es tridimensional. Pero numéricamente hablando, ¿sí?, vos podés decir 6 que, o sea, si te agarran y te dicen, che, ¿cuánto mide esto? ¿De cuánto es tu departamento? Y si alguien te contesta, no, tiene 45, vivo en un departamento de 45. Es muy probable que no entendamos a qué se está haciendo referencia, porque en general la gente cuando te habla de 45, cuando habla de departamentos, ¿de qué habla? A ver si alguien me dice. Cuando te ofrecen un departamento. De kilómetros cuadrados. Kilómetro. No, De metros cuadrados. Metros cuadrados. metro cuadrado, kilómetro cuadrado. Ojalá. Bueno, Tremendo departamento. Sí. Pero bueno, el departamento de Jeff Bezos. Lo que sería 45 metros cuadrados no es lo mismo que te digan 45 metros cúbicos, ¿sí? En el sentido de que los metros cúbicos involucran la cantidad, ¿sí?, de cajas de 1 metro por 1 metro por 1 metro que podrían entrar en un lugar, y esto estamos hablando de, esta es nuestra unidad cuando hablamos de área, estos pequeños cuadraditos de 1 por 1, ¿sí? Y cuando estamos hablando de volúmenes, estamos hablando de un cubo, una caja de televisor de los de antes, no, ustedes no llegaron a esa época, seguro ya son de los LED, ¿sí? Pero antes los televisores eran una cosa cuadrada que venía en una caja gigantesca que suponte que medía 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 metro cúbico. Eso es 1 metro cúbico. Cuando te hablan de metros cúbicos es esto, cuando te hablan de metros cuadrados es esto. Bueno, gente, entonces, como caso particular, si la altura fuese 1, el resultado de la integral doble te está dando las dos cosas al mismo tiempo. Te está calculando un volumen, pero indirectamente te está dando cuánto mide el área de la base. Entonces, miren esto. Si f de x es igual a 1, teníamos como dos situaciones. Vamos a anotar esto. Si f de x es igual a 1, entonces la integral doble está calculando de forma indirecta el área del recinto de integración. Bueno, a ver, en este caso, esta partecita a mí simplemente me correspondía como aclararla, ¿sí? Pero es parte del práctico. Pero bueno, es una aclaración que estaría bueno hacerla, ¿sí? Si la función tiene como imagen idénticamente 1, la integral doble te está calculando de forma indirecta el área del recinto de integración de la base. Entonces, hay muchas veces que vamos a ocupar la integral doble para calcular áreas, ¿sí?
Y hay veces que esta forma de trabajar es más cómoda que trabajar simplemente con la integral para funciones de una variable que ya conocemos. Bueno, gente, ahora sí, y sin tristeza de por medio, voy a pasar a la unidad 8 porque ya nos estamos aventurando en el final de la materia. Es la última unidad, que es la de... Perdón, es la última unidad con la que vamos a trabajar hasta el parcial. Escuchen muy bien eso. Al parcial entra ecuaciones diferenciales, hasta ecuaciones diferenciales, ¿ok? La parte de sucesiones y series queda para aquellas personas que queden libres y tengan que rendir tanto la parte práctica como la parte teórica. En los exámenes libres se suele tomar series. Así que después vamos a tener que tener una clase aparte para series. O sea, formalmente me quedan la clase de hoy y la de mañana como para tratar de terminar la materia. Espero que así sea, por favor, espero. Y después quedaría la unidad de series para una clase aparte, una o dos clases aparte para la semana que viene. ¿Ok? Profe, una La pregunta. semana que viene o cuando me digan. Sí, te escucho. Entonces, si salimos mal en el segundo parcial, en el recuperatorio, ¿no va a entrar en la unidad 9 tampoco? No, no va a entrar en el recuperatorio. Es Y para una el buena... final sí entra. Sí, desde un punto de vista teórico, sí, puede entrar. No es de los temas que más se piden, no les voy a mentir, ¿sí? Pero sí suelen tomarse bastante en la parte práctica. Escuchen, no les voy a mentir, no recuerdo haber estado tomando series últimamente para la parte teórica, justamente porque es algo que no les solemos pedir en el parcial. Pero sí tengo recuerdos de estar tomando en la parte práctica series. Con esto no les estoy diciendo que no vaya a entrar porque, insisto, donde manda capitán no manda marinero y en eso hay que ser como muy, yo soy como muy así como respetuoso ahí de los rangos. Si tu titular entra y dice hoy se toma series y punto. Entonces yo ya me quedo con la tranquilidad que yo les di series y ahí ya queda a conciencia de cada uno y cada una de ustedes saber si lo estudian o no. No les voy a mentir, es un tema que en la parte teórica para aquellos que están como regulares se está pidiendo poco últimamente. Pero si entra el profe de teoría y dice, bueno, hoy se toma series, o sea, eso nomás. Yo me quedo con la tranquilidad de que lo di y ahí ya está en cada uno y cada una de ustedes si lo van a estudiar o no. Pero que está en su derecho a hacerlo, está en su derecho, totalmente. Espero se haya entendido bien la aclaración. Si me preguntan a mí, incluso para estas primeras mesas, yo me concentraría desde la unidad 1 a la 8, pero puede llegar a pasar. Estoy hablando de los regulares. De los prácticos se suele tomar bastante la parte de series. Casi todos los exámenes libres hay alguito de series. Y lo que siempre entra es ecuaciones diferenciales, que es el tema que sigue ahora. Bueno, con su permiso, acá tenemos. Me tomó el trabajo de anotar el título y la primera definición, que era como largo de anotar nomás. Voy a ir leyendo lo que anoté para que vayan copiando. Unidad 8, ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Voy a leerlo primero para aquella persona que quiere ir copiando y después voy a ir aclarando y poniendo ejemplos. Una ecuación diferencial ordinaria, que vamos a empezar a abreviar como EDO, así como lo ven, entre paréntesis, es una ecuación que establece una relación entre la variable independiente x, la función incógnita y igual a f de x y sus derivadas. A ver, ¿qué tenemos hasta aquí? Hasta el momento, por el trayecto que venimos recorriendo dentro de lo que fue la enseñanza primaria y la secundaria, ¿sí? Solamente venimos topándonos con ecuaciones donde la incógnita era un número. A ver, ¿qué quiere decir esto, por ejemplo? Esto es una ecuación, por ejemplo. 2x más 7, perdón, 2x igual a 7, por ejemplo. Esto es una ecuación, en el sentido de que hay una igualdad y se está buscando averiguar un cierto valor para x que transforma a esta expresión en una identidad. O sea, formalmente esto es una ecuación, ¿sí? Y resolver una ecuación es encontrar aquel valor de x que hace que esto sea igual a 0. Acá podríamos ir poniendo como muchos valores. Algunos de ellos van a satisfacer esta ecuación, otros no. De hecho, en este caso existe uno solo que satisface esta ecuación y que es x igual a 7 medios. ¿Sí?
Eso es tener una ecuación, esto es resolver una ecuación. Nuestras incógnitas, en general, estaban resueltas cuando conseguíamos un número que satisfacía la misma. En este caso había ecuaciones. También hemos aprendido a trabajar con sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, cosas como esta, 2x menos 7y igual a 8, menos 3x más y igual a 6, por ejemplo. Esto es un sistema de ecuaciones. Acá se están buscando pares de valores para x y para y que satisfagan simultáneamente ambas ecuaciones. Pero nuevamente nuestras incógnitas eran números. Ahora bien, podríamos toparnos con una situación como la siguiente, donde nuestras incógnitas sean funciones. Podríamos toparnos con expresiones, ¿sí?, donde nuestras incógnitas son funciones. Entonces, eso es parte de lo que vamos a anotar. Voy a poner algunos ejemplos de lo que es una ecuación diferencial. Voy a poner algún ejemplito de algo que no lo sea, por ejemplo, también como para distinguir. Gente, se hizo la luz. No sé cómo están ahí, pero acá volvió la luz. Así que una buena noticia. Pues estaba por apagar la compu. Entonces, ejemplos de ello. Por ejemplo, y' igual a e a la x. Esto es una ecuación diferencial. ¿Sí? Este es un primer ejemplito. Otro ejemplito. Por ejemplo, anotar así. Diferencial de y igual a seno de x diferencial de x. Esto que está aquí también es una ecuación diferencial. A ver si me cuentan por qué. ¿Qué pasa si yo paso el diferencial de x dividiendo? ¿Qué queda en definitiva? Ahí se multiplicó el diferencial de x en ambos lados. Es la diferencia. De un lado tengo diferencial de y, guarda. Pero ¿qué pasa si el diferencial de x lo paso dividiendo al diferencial de y? ¿Qué te queda? La derivada de y. La derivada de y, exactamente. Entonces, a ver, ¿cumple? ¿Cumple con esto? Así es, Facundo. La derivada queda. ¿Cumple con esto? Fijémonos. Va a ser una ecuación que establece, dice, una relación entre la variable independiente de x, acá está algo que depende de x, ¿sí?, la función incógnita, ¿sí?, en este caso hay una función incógnita, está acomodada implícitamente, no sabemos quién es, acá está ahí, y sus derivadas, acá está nuestra derivada. En este caso, por ejemplo, no está anotado en principio quién es y. Acá podríamos tener, voy a poner otros ejemplitos más. Podríamos tener algo como esto, por ejemplo. Vamos a ver que todos estos casos se ajustan a lo que sería una ecuación diferencial. Esto podría haber otro ejemplo. Por ejemplo, podría ser, qué sé yo, y' menos y igual a x al cuadrado más 1. Fíjense esto. Veamos. Hay una relación entre la variable independiente x, acá en este caso la x está al cuadrado, la función incógnita, acá está la y sus derivadas, en este caso acá está la derivada de orden 1. ¿Sí? Este es un lindo ejemplito, acá se nota bien. Este que está acá, en principio, si yo no paso el diferencial de x, es como que parece que no me doy cuenta que es una ecuación diferencial. Todos esos son ejemplos. Voy a poner un ejemplo, este que está acá, por ejemplo. Si yo anoto esto, y igual a e a la x más logaritmo de x, por ejemplo. ¿Será o no será una ecuación diferencial? ¿Cuál es el rasgo característico que tiene que tener? Primero que nada, para que sea una ecuación diferencial, tiene que estar la derivada de la función incógnita. Si no está la derivada, acá ya está, acá no hay nada para resolver. Acá nuestro objetivo siempre va a ser conseguir una función incógnita que es la y lo dice acá la definición. La función incógnita y igual a f de x. Si acá te están diciendo quién es y igual a f de x, no hay nada para resolver. Entonces, esto que está aquí no es una ecuación diferencial. No hay ningún diferencial involucrado, de hecho. ¿Sí? Bueno, en estas, por ejemplo, vamos a seguir poniendo más ejemplitos. ¿Sí? Voy a empezar a definir lo que es. Voy a poner orden y grado. ¿Sí?
Otro ejemplito, voy a poner acá 5. Por ejemplo, podría anotar una cosa como esta, como I triple prima menos I prima al cuadrado igual a X. Otro ¿Es ejemplito. una M, profe? ¿Dónde una M, perdón? I. No, en la- I triple prima. Ah, Tres rayitas. perdón. Es que No, no, parece está tipo bien. Sí, sí, sí. No sé dónde era. I doble prima elevado al cubo menos I a la quinta igual a E a la X. Voy a poner abajo las definiciones de orden y grado. El orden, ¿sí? Orden de una ecuación diferencial. Esto es importantísimo porque se los van a pedir. Se lo van a pedir, le van a poder poner preguntitas de verdadero o falso con esta definición. Orden de una ecuación diferencial es el mayor orden de derivación. Orden de derivación que aparece en la ecuación diferencial. Aparece en la ecuación diferencial. ¿Sí? Y el grado, y ahora vamos a poner ejemplitos de una ecuación diferencial, no va a ser otra cosa que es el grado al que está elevado a la derivada de mayor orden. Es el grado al que está elevado, voy a poner L, al que está elevado la derivada de mayor orden. Con esas dos definiciones, vamos a agregarlas acá. Profe, ¿puedes subir un poquito la hoja? O la Sí, cámara, bajarla. gracias. No me había dado cuenta. Bueno, vamos a repasar rápido los ejemplitos que figuran arriba. ¿Sí? Fíjense acá. Voy a empezar por los dos de abajo. Recuerden, el orden de la ecuación diferencial es la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Eso es el orden. ¿Sí? Una vez que vos identificaste bien el orden, ahí ya te podés fijar cuál es el grado. Te fijas si está elevado o no a una potencia. ¿Sí? Entonces miren acá. Me voy al ejemplo 5, me parece que está más fácil para entender. Voy a poner en el 5 y en el 6 primero y después anoto los otros. ¿De qué orden es la ecuación diferencial 5? 3, Orden 3. Y ahí viene. ¿Y el grado? 1. 1. Muy bien, porque es, fíjense, acá les puse a propósito, acá está la derivada primera, pero está elevada al cuadrado, pero eso lo puse a propósito para el ejemplito nomás. La mayor potencia acá que aparece es como un 2, ¿no es cierto? Pero bueno, el 2 está elevando a la derivada primera, y sin embargo tenemos una derivada que es de tercer orden. En este caso podemos pensar como entre paréntesis, esa I triple prima elevada a la 1. Entonces, a ver, hagamos esto. Pongamos acá al costado, entonces sería orden 3, y grado 1. ¿Sí? Importantísimo. Lo que les decía de las preguntas de verdadero o falso es que es muy probable que en su examen les pregunten así. Orden de una ecuación diferencial, y acá le van a cambiar algo, ¿no? ¿Sí? Le van a poner que es la mayor
derivada que aparece en tal lado, le pueden cambiar así una palabrita, es el mayor orden al que, de derivación, imagínense, ustedes están definiendo grado y le ponen, es el mayor orden de derivación en la ecuación diferencial. Como son frases como más o menos parecidas, seguramente le van a hacer alguna preguntita verdadero o falso en esto, así que mucha atención. Acá lo pueden reescribir con sus palabras, pero es importante que se entienda esto, ¿no? Que acá estamos hablando del orden de derivación y que acá estamos hablando de la potencia, ¿sí? Es la potencia la que está elevada a la derivada de mayor orden. Profe, Bueno, una pregunta. sí, escucho. En el ejemplo que nos dio recién, supongamos que no estaba la derivada tercera de ahí y nuestro orden sea la derivada primera, digamos. El grado sería 2 en ese caso. Exacto, exacto. En ese caso hubiese sido 2. Me parece que la que te va a dar ese ejemplo es esta, mirá. ¿Cuál es el orden acá? La Dos. mayor derivada. 2, Bien, ¿y el grado? 3. 3. Perfecto. Bueno, ¿me ayudan con las de arriba? ¿Orden cuánto? 1. Orden 1. Muy bien. ¿Y grado? También 1. 1. Perfecto. Acá abajo. Orden 1 y grado 1. Así es. Orden 1 y grado 1. Y la última, perdón, el ejemplo 3. También. Orden 1, grado. Y grado 1 también. Así es. Bueno. Perfecto, gente. Bueno, ya se entendió esto. Estas ecuaciones es importante que lo sepan, ¿sí? Insisto, lo que excede a lo que está anotado acá es importante que se los estoy diciendo porque para cuando vayan a leer el apunte teórico, repito porque me escribieron muchísimo preguntándome varias veces lo mismo. Profe, con lo que usted da en clases, ¿alcanza? Les vuelvo a repetir, si bien alcanza con lo que yo estoy dando clase, les recomiendo, les suplico prácticamente, por favor, que lean el apunte teórico. Siempre hay más información. Yo me pude haber equivocado en clase, me pude haber equivocado en un video, soy un ser humano, meto la pata también, muchísimo, más que otros capaz. Entonces es importantísimo que ustedes lean los apuntes. Entonces pueden constatar lo que yo expuse en clase, con los apuntes teóricos que tienen, con el apunte teórico de la cátedra. Pueden encontrar errores en cualquiera de los tres lados, en el apunte teórico de la cátedra, en los apuntes que ustedes tomaron, en mi exposición. ¿Sí? Así que hagan el ejercicio de leer las tres cosas, ¿ok? Y si en algún caso pueden acompañarlo con la lectura de algún libro de los que están recomendados en la bibliografía, mejor aún. Eso enriquece el vocabulario, enriquece la comprensión, les genera plasticidad en lo que se refiere a la comprensión del objeto de estudio. Cuando uno escucha como muchas clases distintas, y eso le pasa a muchas personas que son recursantes, escucharon las clases expuestas por varios profesores distintos, entonces después realmente generan una plasticidad que es mucho mejor. O sea, vos tomás un recursante que terminó de aprobar la materia y en general entiende como algunas cosas mejor que alguna persona que la rindió, la salió bien de una, todo, y la termina de rendir. Hay veces que pasa eso también. Es importante escuchar a muchas personas distintas exponiendo. Si después tienen la oportunidad de acceder a las clases teóricas grabadas de algún otro profe, también escúchenlas, ¿sí? Que hay muy buenos profes en la cátedra y explican muy bien, así que eso también va a enriquecer lo que saben. Bueno, doy vuelta a esto, ¿sí? Vamos a pasar ahora a un tipo de ecuación diferencial. Ah, perdón, había comenzado el comentario anterior porque estas se conocen como ecuaciones diferenciales ordinarias porque la función incógnita es de una variable, ¿sí? Si la función incógnita tiene más derivadas, perdón, tiene más variables, es una rama de las ecuaciones diferenciales que se llama ecuación diferencial en derivadas parciales. No es objeto de estudio de esta materia. Por ahí a veces algunos profes quieren que les comenten esto cuando están empezando como esta exposición, ¿no? ¿Por qué se llaman ecuación diferencial ordinaria? Porque la función incógnita tiene una sola variable. Es y igual a f de x.
cuando tiene más de una variable, aparecen lo que se conocen como derivadas parciales. Una rama de las matemáticas dura, durísima, ardua, si las hay, de las materias más difíciles que cursé en la licenciatura en matemática. Eso me costó horrores. ¿Sí? Realmente. Ya era profesor, encima estaba laburando y me costó un montonazo. Ecuación diferencial en derivadas parciales. Nosotros nos vamos a cargar de las EDO, ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Por su sigla en español. En inglés tiene otras siglas. Ordinary Differential Equation sería ODE. Así. ¿Cómo estoy con el inglés, gente? Impresionante. Bueno, vamos entonces a un tipo particular de ecuación diferencial, tal vez la más importante, que es la ecuación diferencial de variables separables. A ver, un segundito, que voy a acomodar la cámara un poco mejor. Recuerden, yo les voy a exponer 4 tipos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Esta es una de ellas. ¿Por qué les digo que tal vez para mí es la más importante? Porque van a ver 2 de las que siguen. La ecuación diferencial es homogénea y la ecuación, me hicieron pensar, perdón, y la ecuación diferencial lineal son casos que van a ser reducibles a esta ecuación de variables separables. Por eso a mí me parece que es como tan importante. Bueno, ecuación. Diferencial. De variables separables. Quiero subrayar. Vamos a tratar de no cometer el error de hoy. Ahí se desenfocó bastante la imagen. Ahí agarró viaje, parece otra vez. Bueno, ecuación diferencial de variables separables. ¿Saben qué me está faltando? Disculpen un segundito. Disculpen un segundo. Recién me salté algo importante. Pido disculpas, vuelvo un segundito, pero lo quiero mencionar acá. Es importante, y acá lo menciono, y en caso de que me falte algo, voy a invitarlos e invitarlas a que revisen el apunte también, que sería esto, una solución, lo comento, ¿sí? Solución de una ecuación diferencial. ¿Sí? Así como nosotros, como sabíamos, de las ecuaciones para donde la incógnita era un numerito, encontrar una solución a una ecuación era encontrar un número que reemplazado en la ecuación la transformaba en una identidad. Por ejemplo, hoy cuando ponía el... A ver, ¿dónde está el papelito que está ocupando? Bueno, voy a andarlo por acá. Cuando anotaba una ecuación como esta, existen infinitos valores que uno puede poner aquí adentro, ¿sí? Pero el valor que transforma esta expresión en una igualdad es solamente uno, y en este caso es el 7/2. ¿Sí? No necesariamente siempre tiene que haber un valor. Por ejemplo, una expresión como esta, x² igual a 4. Yo puedo poner infinitos valores aquí adentro, pero muchos de ellos van a fallar. Hay 2 valores nomás que satisfacen esto, que son justamente el 2. 2 al cuadrado te da 4, y el menos 2 al cuadrado también te da 4. Esas son las 2 soluciones de esta ecuación que figura aquí. Encontrar una solución a una ecuación, ¿sí?, de las que conocíamos antes, una ecuación numérica, era encontrar un valor tal que reemplazado en la expresión la transformaba en una igualdad. De modo análogo, ¿sí?, la solución de una ecuación diferencial, es una función
y igual a f de x. Que es reemplazado en la ecuación, la transforma en una identidad. ¿Sí? Es decir, satisface la igualdad. Una cuestión, por ejemplo, que no me gustaría dejar pasar tampoco, es la siguiente. Es importante que incorporemos lo que podría ser como una notación en términos simbólicos de lo que es la ecuación diferencial. Fíjense, hay una forma simbólica de expresar lo que es una ecuación diferencial, y ahora si quieren la voy a agregar acá. Se lo puede decir esto. ¿Vieron que dicen que es una ecuación que establece una relación entre la variable independiente x, la función incógnita, que es la y, la que uno no conoce, y las derivadas? Entonces, desde un punto de vista genérico, vos podés decir, a ver, es una expresión que le hace algo, tanto a la variable x, a la función y a sus derivadas. Entonces, a ver, desde un punto de vista muy simbólico, no sé si les va a agregar algo o no, pero sería capaz que alguna persona sí. Miren, es como que vos tenés una expresión que hace esto, que le hace algo a la x, que le hace algo a la y, a la derivada primera, a la derivada segunda, etcétera, ¿sí? Puntos suspensivos hasta la derivada de orden n. Le hace algo a esa expresión. Y esta sería como una forma entonces como simbólica de anotar todo esto igual a cero, lo que es una ecuación diferencial, ¿no? Esta es como tu ecuación, y una función que es solución es una función que reemplazada en esta expresión la transforma en una identidad, ¿sí? Agréguenle esto, acá. Es una definición que por ahí en términos simbólicos tal vez no les indique mucho, pero es una forma en la que podría estar anotado lo que sería una ecuación diferencial. Y ahora que recuerden, el apunte lo anotábamos así que vamos a agregárselo para no meter la pata por si hay alguna persona corrigiendo que no sea yo. El examen, lo cual es muy probable, gente, recuerden que rinden con cualquiera de los profes de las comisiones teóricas. Cualquier cosa, si ustedes algún día no, ustedes sienten que expusieron bien, que dijeron todo lo que estaba en el apunte, etcétera, y así todo no se están entendiendo con el profesor que le están corrigiendo, no tengan problema en mandarme al frente y digan, bueno, a mí me explicó así el profesor Noya y estoy desarrollando todo lo que anotó en la carpeta. Entonces prefiero que me echen la culpa a mí. Pero si ustedes realmente sienten que explicaron todo de acuerdo tal cual a lo que yo expliqué y así todo no les están dando como el aprobado en el tema, pueden decir, bueno, a mí me explicó así el profesor Noya, yo no tengo problema en que lo digan, o sea, yo me hago cargo de serio. Te escucho, no sé quién estaba por hablar. No sé qué me iban a preguntar. Yo, profe, pero ya está. Ya solucioné. Bueno. Gente, avanzo entonces. Disculpen que haya vuelto para atrás, pero me parecía pertinente, ¿sí? Entonces, Profe, esto es yo una una pregunta solución. rápida. Sí, decime. Esa F que acabo de poner, ¿es como una primitiva o algo, No, una familia es de funciones? una primitiva, sino es como una expresión simbólica que te dice que vos le estás haciendo algo a la X, a la Y y a sus derivadas. Pero no es una primitiva. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta, porque capaz que otras personas pensaron lo mismo. Bueno, doy vuelta a esto. Ahora sí, ecuación diferencial de variables separables. ¿Sí? Estas están dentro de lo que serían las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Sí? Las ecuaciones diferenciales de primer orden son aquellas que van a contener hasta la derivada primera de nuestra función incógnita. ¿Sí? Una ecuación, ¿sí?, se va a decir que es de variables separables si la misma se puede reescribir, ahora lo voy a mostrar, como algo donde vos puedas poner todo lo que depende de x con el diferencial de x de un lado y todo lo que depende de y con el diferencial de y del otro. A ver, lo escribo. Se dice
que una ecuación diferencial es de variables separables, parece que el título es como bastante significativo, ¿no? Te permite separar las variables. Si la misma puede escribirse como dos puntos, fíjense esto, una expresión m de x, le vamos a llamar diferencial de x, igual a n de y, diferencial de y. Esta expresión que está aquí, ¿sí? En todas estas exposiciones donde estemos dando ecuaciones diferenciales, la vamos a estar como separando en dos partes. Por así decirlo, una parte es la identificación de lo que es la ecuación diferencial y la otra es su solución. Y es muy probable que cuando les pidan que desarrollen esto desde un punto de vista teórico, les pidan exactamente eso que les acabo de comentar. Por un lado, les van a pedir que identifiquen cuál es la característica o cuál es la forma en la cual podemos identificar una ecuación diferencial de variables separables y luego les van a pedir su solución. Entonces, en la consigna es muy probable que digan desarrolla ecuación de variables separables, ¿sí? Y ahí digan, por ejemplo, definición y luego solución. Esto que hemos dado es formalmente la definición, ¿sí? Lo que caracteriza una ecuación de variables separables, y ahora lo que vamos a hacer es encontrar la solución. No todas las ecuaciones diferenciales tienen soluciones generales, pero en algunos casos sí. Este es uno de esos casos. ¿Sí? Voy a poner entonces de título solución. Nosotros tenemos, a ver, como hipótesis esto, ¿no? Que m de x multiplicado por el diferencial de x es igual a n de y por el diferencial de y. Entonces, ¿qué pasa si integramos ambos miembros? Si integramos ambos miembros, nos topamos con esta expresión. Esto sería la integral de nuestra m de x, diferencial de x, igual a la integral de n de y, diferencial de y, más una constante arbitraria. Siempre tenemos una constante arbitraria. Me podrían decir, profe, ¿por qué no puso de este lado c sub 1, le sumó un c sub 1 y de este lado le sumó un c sub 2? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Está bien, está mal esto que anoté simplemente con un más c? Sí, está bien. Si tenía c sub 1 de este lado, pasaba el c sub 1 del otro lado y la cuenta entre c sub 2 menos el c sub 1 te genera una nueva constante que le podés poner de nombre, por ejemplo, c. Por eso no habría drama, ¿no? Con agruparlas del mismo lado a las constantes. Bueno, una vez hecho esto, ¿sí? Ya está. Esto es formalmente la solución. En este caso es muy, pero muy sencillita la solución, porque una vez que están separadas las variables, lo único que uno tiene que hacer es integrar ambos miembros para encontrar la solución. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. ¿Sí? Voy a poner otra forma en la cual pudo haber estado escrita esta ecuación 1. A ver. A esta ecuación que está acá, si quieren le podemos llamar así, por ejemplo, 1. Y vamos a hacer esta observación. La ecuación 1 pudo haber sido presentada, o sea, nos pudieron haber dado un ejercicio donde figure así, miren. Voy a cambiar esto. En lugar de que haya aparecido así, probablemente podrían aparecer con esta forma, miren. Una M mayúscula le voy a poner sub 1.
de X por n sub 1 de Y. Todo esto multiplicado por el diferencial de X más, y voy a poner m sub 2 de X multiplicado por n sub 2 de Y, todo esto multiplicado por el diferencial de Y, igual a 0. ¿Sí? En esta ocasión voy a tomar 2, por ejemplo, en caso de que la necesite. Pues, tanto 1 y 2 son equivalentes. Eso es importantísimo. ¿Sí? Yo voy a aclarar acá. Uno y 2 son equivalentes. Miren esto. Lo que vamos a hacer ahora es mostrarles que si la expresión hubiese aparecido así, como están dados por productos el vínculo que hay entre las X y las Y, hay una forma de agarrar y dejar todo lo que tenga X de un lado y todo lo que tenga de Y del otro. Miren esto. Me interesa a mí sacarme de encima esto que dice n sub 1 de Y en este término, y me interesa de este lado sacarme encima lo que dice m sub 2 de X, de este lado. Entonces, como está todo igualado a 0, si yo divido a ambos miembros por la misma expresión, no se va a alterar la ecuación. Entonces, estaría bueno que yo pueda agarrar y dividir por algo que solamente me vincula a las X de este lado, y después dividir por algo que termine dejando como resultado algo que solamente vincula a las Y del otro. Bueno, repito, para que no se lo tenga que acordar tan de memoria, como de este lado me quiero sacar el n sub 1 de Y, y de este lado me quiero sacar el m sub 2 de X, vamos a dividir a ambos miembros por el producto de esas dos cosas que nos queremos sacar de encima. ¿Cómo sería esto? Dividimos 2 por, miren esto, repito, esto que me quiero sacar de encima acá, por el producto entre n sub 1 de Y por m sub 2 de X. Y esto lo hacemos miembro a miembro. Acuérdense que yo siempre abrevio así esto, de miembro a miembro. Entonces ayúdenme. ¿Qué pasa si hacemos eso miembro a miembro? De este lado, ¿cómo quedaría? M sub 1 de X por N sub 1 de Y, diferencial de X. Dijimos que dividimos a todo esto, ¿no? Acá me va a quedar N sub 1 de Y por M sub 2 de X más M sub 2 de X por N sub 2 de Y. Todo esto dividido por N1 de Y por M2 de X, diferencial de Y. Acá como el 0 también está dividiéndose por eso, nos va a volver a quedar 0, pero lo anotamos si quieren. Hagamos todas estas anotaciones. Les estoy presentando simplemente otra forma de esto que ya habíamos visto. Entonces, bueno, ayúdenme con esto. ¿Qué pasa aquí en esta primera división? ¿Qué termina dando como resultado? M sub 1 de X menos M sobre M sub 2 de X, diferencial de X. Exacto. Estas dos cosas son distintas, no las puedo, pero estas dos son iguales. O sea, yo simplifico esto con esto, ¿sí? Y después acá está el M2 de X y el M2 de X. Esto se va con esto, ¿sí? Y esto nos vuelve a quedar 0. Entonces, en definitiva, quedó simplemente M sub 1 de X por M sub 2 de X, diferencial de X, más N sub 2 de Y sobre N sub 1 de Y, diferencial de Y, igual a 0. Pero esto que está acá es una expresión que depende de la X solamente, y esto que está acá es una expresión que depende de la Y solamente. O sea que esto que está acá está jugando el papel de ser un M de X, M minúsculo le voy a poner, más un N de Y.
diferencial de y, todo esto igual a 0. Bien. Y si quedó así, entonces nuevamente la solución, ¿qué va a hacer? Integrar ambos miembros. Luego integramos miembro a miembro. Luego integramos miembro a miembro. Y ya está. Ya sea que nos hayan presentado la ecuación 1 como se muestra aquí, o que nos hayan presentado como se muestra aquí en la forma 2, en cualquiera de los casos ya sabemos cómo resolver. Hay que integrar Profe, miembro. Te escucho. pero no sé, ¿alteraría el signo al pasar al otro lado de la igualdad? El n a la 1 diferencial de i, n a la i. Bueno, es una buena observación la que decís, pero no importa, si vos pasás para el otro lado, igual volvés a integrar. No, sí, Está pero bien, tipo, que quedaría menos, o eso es indistinto. eso es indistinto, porque vos necesitas integrar nomás y despejar tu variable i. Ah, bien. Ya sea que igual que lo hayan presentado así o que lo hayan presentado así, igual la solución a la que vas a llegar es la misma, ¿sí? Sí. Bien, bueno, vamos hasta ahí. Seguimos. Tienen que agarrar otra hoja. Ahora vamos a pasar a otro tipo de ecuación diferencial. Sí, voy a exponer una, no era la que tenía planeado exponer, voy a ver si me sale bien. Voy a exponer la ecuación diferencial exacta. Voy a exponer esa porque es más corta para desarrollar que las homogéneas y ahora estoy como más sobre la hora. Voy a tratar de volver ahora con un ejemplito para lo anterior, pero en principio lo voy a exponer de forma teórica al menos a esto, porque si no, puede que no lleguemos, así que me apuro un poquito. Ecuación diferencial exacta. Recuerden que las ecuaciones diferenciales se piden en todos los exámenes, pero escuchen, en todos, no hay un examen en el que no pidan el desarrollo de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Eso lo tienen que tener recontra claro. Ecuación diferenciales, después los teoremas que tienen apellido y no Cauchy, Lagrange, Weierstrass, todos esos teoremas se piden. Siempre que tenga un nombre propio un teorema, candidato que se pida. Bueno, a ver, anotemos. Supongamos tener una ecuación diferencial, ¿sí?, de la forma a ver, ¿cómo la podemos anotar? Así, miren. Esta es una anotación como bastante típica. Pueden cambiar un poquito estas letras de un profe a otro, pero más o menos notamos lo mismo. Miren ahora qué cambia en relación a lo que estábamos anotando recién. Que hay dos variables. Hay un poquito más, porque acá también hay dos variables. Acá también había dos variables en esta expresión que está acá. ¿Qué más? A ver, ¿cuál es la diferencia entre anotar esto y anotar esto? A ver, es bastante hincha la pregunta, pero a ver, capaz que yo creo que les va a salir. Que una es multivariable y la otra depende solamente de una variable. A ver, bien. En este caso, a ver, ¿cómo sería? Esto que está acá es un caso más general. Este caso podría contener como caso particular a esto, donde las variables están separadas por productos, pero acá están incluidas cosas como mucho más sofisticadas. ¿Sí? Acá podrían estar incluidas cosas donde estén mezcladas las variables y no las pueda separar. Por ejemplo, si alguien te anota una cosa como, no sé, así. Logaritmo natural de x más y, no es algo que vos podés agarrar y transformar así tan libremente. ¿Sí? Seno de x más y. Una vez que están mezcladas de esta forma las variables, ¿sí?, es difícil después encontrar cosas donde estén separadas por medio del producto.
Bien, pero bueno, entonces a ver, no importa, esto lo vamos a poder solucionar, ¿sí? Con ciertas restricciones. Vamos a ver cuándo se puede resolver esto. Entonces, primero que nada que tenemos que, recuerden, lo que sería identificación por un lado y solución por otro. Esas son como las dos grandes cosas que le van a pedir cuando expongan sobre ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se van a identificar las ecuaciones exactas? Bueno, por lo siguiente. Primero que nada vamos a hacer esto. Supongamos que tiene esta forma, ¿no? Por otro lado, ¿sí? Lo dejamos ahí. Supongamos tener una ecuación diferencial de la forma que se muestra aquí. Recordemos la expresión de una diferencial de dos variables. Del diferencial de una función supónganse que la vamos a llamar, ¿sí? U de xy. Se suele ocupar mucho la letra U para este desarrollo, a veces la phi, pero eso es indistinto, ¿sí? Recordemos la expresión del diferencial de una función u de x, ¿sí? Ponemos dos puntitos y a ver si me ayudan. ¿Cómo era el diferencial de una función? Su derivada. A ver, decime completo. Porque era, acordate que era la derivada multiplicada por el diferencial, pero eso era si era una función de una sola variable, ¿no? Y si ahora ya tenemos dos variables, parecido era. ¿Qué se le agrega? A ver. La derivada parcial Eso, la derivada parcial. de z sobre x. Exacto, ahora se llama u, o sea que sería De la u derivada sobre parcial x. de u respecto de x, no es sobre x, sino respecto de x, Diferencial de x. por eso, diferencial de x. Más la derivada parcial de u respecto de y por el diferencial de x. Perfecto, ahí incorporaste rápido lo que te dije, muy bien. Entonces miren esto. Acá es donde uno se podría avivar y diría lo siguiente. Bueno, a ver, esta expresión que está acá está multiplicado, tiene una expresión que depende de x y de y multiplicada por el diferencial de x, ¿sí? Y una expresión que depende de x y de y multiplicada por el diferencial de y igualada a 0. Y esta expresión que está acá, ¿sí? Esta expresión que está acá tiene más o menos la misma pinta. Si estuviese igualado a 0, yo podría comparar la derivada respecto de u con m y la derivada respecto de y con n. ¿Sí? Entonces, acá es donde viene este razonamiento. Si fuese la u de xy, si fuese una constante, ¿sí? Esperen, le pongo así, disculpen. Voy a poner igual a c y aclaro que la c es una constante. Si la u de xy es igual a c, y aclaro acá, c constante, entonces, ¿cómo queda todo esto? Si fuese esto una constante, el diferencial de esa constante es 0. Entonces nos termina quedando que el diferencial de u sobre el diferencial de x por el diferencial de x más la derivada parcial de u, perdón, la derivada parcial, disculpen, recién dije mal, lo leo de nuevo, derivada parcial de u respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial de u respecto de y por el diferencial de y. Todo esto, lo que constituye el diferencial, ahora sí lo dije bien, todo esto nos va a quedar 0. Pero entonces eso nos permite vincular lo que sería esta expresión con esta expresión. ¿Sí? Como ambas están igualadas a 0 y ambas están multiplicadas en un caso por el diferencial de x y en otro caso por el diferencial de más, surge que la derivada parcial de u, ¿sí?
la derivada parcial de u respecto de x podría estar jugando el papel de esa m de xy, y la derivada parcial de u respecto de y estaría jugando el papel de esta n de xy. ¿Me siguen hasta acá? Hasta acá quiero saber si me siguen. Estoy comparando así como lo que sería el diferencial de una función de dos variables que es constante con la expresión original de la que partimos. Profe, Yo no le sigo, profe. yo le quería preguntar cómo llegó a la conclusión de igualar las derivadas a cero. Bien, voy de nuevo. Repito. A nosotros nos dan la ecuación diferencial tal cual figura acá. Eso nos plantean, eso nos ponen un ejercicio y nos anotan x al cuadrado por y diferencial de x más fulanito por y diferencial de y, todo esto igual a cero. Así nos viene el ejercicio, ¿no? Ahí nos empezamos a preguntar lo siguiente. Bueno, a ver, ¿cómo se resuelven esta clase de expresiones? Uno empieza a relacionar con las cosas que ya conoce, ¿sí? Entonces, a ver, uno dice, che, a ver, pará. El diferencial de una función tenía más o menos esta pinta. Era la derivada parcial de una función u por el diferencial de x, respecto de x por el diferencial de x, más la derivada parcial de u respecto de x por el diferencial de y, tenía esta forma. Acá es donde uno dice este razonamiento. Este es el diferencial de la función, pero acá no solamente dice el diferencial de esta función u, acá dice que esto está igualado a cero. Entonces ahí es donde viene una segunda parte del razonamiento y uno dice, bueno, ¿qué pasa si la u fuese una constante? Si la u fuese constante, su diferencial sería cero. Entonces me quedaría toda esta expresión igualada a cero y ahí ya se empieza a parecer más a esto que estaba acá arriba. Entonces acá es que anotamos eso. Si fuese esta función constante, su diferencial, esto que ya habíamos anotado antes, daría igual a cero. Y acá si esto da igual a cero, tenemos una identificación directa con lo que es esta expresión. El diferencial de x está acá, el diferencial de y está acá. No me queda otra entonces que el diferencial de u, la derivada de u respecto de x sea nuestra m de x y la derivada parcial de u respecto de y sea nuestra n de x. Hasta ahí quiero saber si estamos, che. Ahí lo volví a repetir de nuevo como para saber si se entendió. Hasta Sí, ahí sí. profe. O sea, profe, si es una constante, C, la derivada va a ser cero. Sí, porque acordate que en la función, si la función ya es constante, su derivada parcial Sí. también te va a quedar constante, en ambos casos. Entonces todo esto también te va a quedar cero. ¿Sí? Por eso, si la función fuese de dos variables y fuese un plano, ¿sí? Paralelo al plano XY, todas sus derivadas parciales te quedan cero, entonces también su diferencial te va a dar cero. Y ahí viene la gracia de todo esto. Que si estas expresiones te dan cero, entonces ahora yo puedo comparar la derivada parcial de u respecto de x con esto que estaba acá al principio, que era nuestra m de xy, y la derivada parcial de u respecto de y con nuestra n de xy. ¿Sí? Bueno, pero miren esto. Si a estas expresiones derivo, a esta primera expresión la derivo respecto de y, y a esta expresión la derivo respecto de x, ¿sí? Miren lo que sucede entonces. A ver, repito lo que vamos a hacer. ¿Ven hasta aquí? A esta expresión que está aquí, la derivo respecto de x. Me queda la derivada parcial de m respecto de x. Y a esta expresión que está aquí la voy a derivar respecto de y. Perdón, macana estoy haciendo. Discúlpenme. Discúlpenme. Las quiero generarme las derivadas cruzadas, gente. Mil disculpas. Entonces, a esta que estaba respecto de x, la derivo respecto de y. ¿Sí? A esta que estaba respecto de y, la voy a derivar respecto de x. Me va a generar la derivada parcial de n respecto de x.
Y entonces fíjense lo que acaba de quedar acá. ¿Cómo se anotaba esto? Algo que estaba derivado respecto de x y luego fue derivado respecto de y. ¿Cómo se anota con nuestra anotación? ¿Cómo era la anotación de esto? Derivada De X, y. segunda de u respecto de... Acá voy a anotar así, ¿no? ¿Sí? Todo esto igual a la derivada parcial de m respecto de y. Y esto que está acá es la derivada segunda de u respecto de y luego respecto de x. Y todo esto nos está dando la derivada parcial de n respecto de x. Entonces, miren lo que está quedando acá. ¿Cómo son las derivadas cruzadas gracias al teorema de Schwarz? Iguales. Son iguales. Y acá le voy a aclarar. Teorema de Schwarz. Nosotros sabemos que esas derivadas son iguales. Entonces, ¿cómo resulta de todo esto? Que la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x. Esto que acabamos de encontrar, va a ser la condición suficiente para afirmar que una ecuación diferencial es exacta. Esto nos da una condición suficiente para las ecuaciones diferenciales exactas. Y vamos a aclarar esa conclusión. M de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0 es una ecuación diferencial exacta. Sí, solo sí. Miren esto, como para acordarse fácil. Esta primera, la que está respecto de x, la m, yo la tengo que derivar parcial respecto de y, y eso nos tiene que dar igual a la derivada parcial de la n, pero respecto de x. Ahí está. Con eso que hemos concluido recién, tenemos para identificar y para afirmar cuando es exacto. Si estoy poniendo el sí, solo si esto sería necesario y suficiente. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Todo esto igualmente constituye la primera parte. Profe, entonces las ecuaciones, a ver que no alcancé a leer el chat. Profe, ay, qué pregunta Matías. Entonces las ecuaciones diferenciales exactas se trabaja con las derivadas cruzadas. En verdad, cuando a vos te dan la ecuación diferencial, en verdad acá tenés las derivadas parciales, pero las de primer orden nomás. En el desarrollo ocupamos las derivadas cruzadas para identificarlas primero. Y después, cuando empecemos a hacer lo que sería el desarrollo de la solución, sí vamos a volver a aplicar las ecuaciones, las derivadas cruzadas. ¿Sí? Que eso es lo que sigue ahora. Miren, hasta ahora entonces tenemos lo que sería como
reconocimiento o identificación. Recuerden, en el parcial que les van a poner en el examen teórico, ¿qué puede llegar a decir la frase? Ecuación diferencial exacta, ¿sí? Reconocimiento y solución. Todo esto que acabamos de hacer recién es el reconocimiento. ¿Cuándo una ecuación diferencial va a ser exacta? Cuando pasa esto. Esto sería como el súper resumen. Esto que está acá es un justificativo de este resumen. Yo me aprendería todo esto. A los fines de lo que es la clase práctica, basta con que sepan esto. Lo primero que van a hacer, ni bien les den una ecuación diferencial, van a anotar una cosa como esta, les van a anotar así las cuentas, y acá les van a anotar así, por ejemplo, x al cuadrado por y más y por x igual a 0, ¿sí? Y ahí se van a poner a anotar esto. La derivada, esto que está acá es m de xy, y esto que está acá es la n de xy. Bueno, van a agarrar esto, perdón, acá diferencial de x y acá diferencial de y. Todo rápido estoy diciendo, pero es para que lo vean nomás. Esto lo derivás respecto de y. La derivada respecto de y, de x al cuadrado de y, te da x al cuadrado. Y a esto que está acá lo derivás respecto de x. La derivada respecto de x de y por x. Fíjense. En este caso nos está dando y. Fíjense que son distintas. Esta no es exacta. Eso es lo primero que vamos a hacer a los fines de la práctica. Fíjense que ahí no ocupé más nada que las derivadas de primer orden. Entonces, te van a dar una ecuación diferencial. Como las ecuaciones diferenciales son exactas, por ahí son fáciles de resolver, yo les recomendaría primero que se fijen eso, ¿no? Primero si no es de variables separables y después si no es exacta. Para mí son los casos más sencillos. Una vez que uno terminó de decidir o desistir de esas dos opciones, después van a pasar a lo que son las homogéneas o las lineales. Esa es mi recomendación para la parte práctica, pero no me quiero meter con eso, ¿ok? Bueno, todo muy lindo hasta acá, pero hasta ahora nadie nos dice cómo es la solución de esta ecuación diferencial. Hasta acá lo que tenemos es estrictamente el reconocimiento, la identificación del tipo de ecuación diferencial. Doy vuelta a la hoja y paso a la solución. ¿Sí? Le vamos a poner de título, solución. Profe, ¿teoría de qué? No entiendo lo que dice. ¿Cómo teoría de qué, perdón? Creo que No se refiere entiendo. a la parte que decía teorema de Schwarz. Ah, teorema de Schwarz. No teoría. Teorema de... ¿dónde quedó la hojita? Arriba de esa implicación, pero ¿dónde está la hoja? Nada que ver. Ah, bueno, si ya entendiste, genial, pero ahí decía teorema de Schwarz. Gracias, gracias, no entendía nada de lo que... Bueno, retomo entonces. Acá le vamos a poner de título solución. Solución de la ecuación diferencial exacta. Entonces acá ya estamos suponiendo que nos vamos a topar con una ecuación diferencial que es exacta, ya cumple con esa condición necesaria y suficiente. ¿Sí? Y ahora tenemos que hacer cómo sería el desarrollo. A ver, entonces. Bien. Vamos con esta parte. Nosotros vamos con lo que ya sabemos. Miren esto. ¿Cómo era la derivada parcial? Esto que habíamos identificado aquí. La derivada parcial de u respecto de x, ¿era quién? La m de xy. ¿Sí? Eso ya lo sabíamos. Entonces, sabemos que la derivada parcial de u respecto de x es nuestra función m de xy, cuando arranca, por así decirlo, nuestra ecuación diferencial. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso ya lo hemos hecho recién. Eso fueron parte de los supuestos que estuvimos trabajando. Entonces, fíjense. Nuestro objetivo acá va a ser encontrar quién es la función u de xy. ¿Sí? La función u de xy es la que va a dar la solución a nuestra ecuación diferencial. Porque si aprendemos a derivar la u de xy, vamos a obtener algo que satisface la ecuación diferencial. Entonces, fíjense. Nuestro objetivo entonces es encontrar la u. ¿Sí? Lo voy a aclarar aquí si quieren. Buscamos
¿Quién es esa función u de xy igual a c? Porque gracias a esa función u de xy igual a c hemos desarrollado lo que siguió. Entonces uno dice, bueno, por un lado yo sé que la derivada respecto de x me da esta expresión que está acá. Les pregunto, si me quiero enterar quién es u, y en este caso la u está siendo derivada respecto de x, ¿qué le deberíamos hacer a esta expresión para encontrar u? Integrarla Muy bien, ¿respecto de quién? de X. De x. No, no, no. Ah, sí. Sí, porque acá está derivado respecto de x, yo me quiero sacar encima esta derivación. ¿Ok? Entonces miren esto, integrando miembro a miembro respecto de x, fíjense que obtenemos con el u de xy, que es nuestra función incógnita, miren quién va a ser. A esta expresión que está acá, vos la estás integrando respecto de x. ¿Y qué le tengo que sumar? A ver quién me dice. Sí. Una constante distinta. O sea, ponerle otra letra que no sea C. Exacto. Minúscula, pero hay una cosa más. Miren qué interesante lo que acaba de pasar. Un segundito, por favor. Les pongo mediante un ejemplo la explicación de eso. Miren esto. Por ejemplo, supónganse que tenían una expresión como esta, que nuestra m de xy fuese así, como x por y. Si integramos x por y respecto de x, ¿cuál es la primitiva de todo esto? Y X cuadrado sobre 2. Y por x al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque la y está trabajando como una constante. Y la primitiva de la x es x al cuadrado sobre 2. Y acá es donde yo le tengo que sumar supuestamente una constante. Pero miren qué interesante cuando uno está integrando funciones que son de dos variables. Acá, ¿qué pudo haber estado? Yo necesito poner algo que derivado respecto de x me genere lo que está en el integrando. El tema es que miren esto. ¿Qué hubiese pasado si acá yo ponía, por ejemplo, y? ¿Cómo es la derivada respecto de x de esa expresión? Y por x al cuadrado sobre 2 más y. Cuando uno hace la derivada de esto, la y es una constante, entonces esto desaparece, pero acá está la constante multiplicada una parte que está variando, acá la constante sobrevive. Entonces vos decís, che, para esto también me queda, bajo el 2, acá se me simplifican, esto me termina quedando x por y, más la constante que la derivada de esa constante es 0. Entonces acá pude haber dicho y, acá pude haber dicho y al cuadrado, acá pude haber dicho y al cuadrado, no sé, multiplicado por el coseno de y. Cualquier cosa que dependa de y también funciona acá. Entonces no es solamente más c, sino que es más una c minúscula, le voy a poner, de y. Eso es importantísimo. Me parece que el ejemplo del práctico ahí es como mucho más claro para entenderlo. Pero no solamente le estás sumando una constante, sino que le estás sumando una expresión que solamente depende de y. Porque eso también se comporta como una constante cuando vos estás integrando respecto de x. Chan. Bueno, ¿cómo quedaron con ese comentario? Vamos, Menardi nomás, ¿eh? Vale, gustó a mí acá. Cric, cric. Sí, profe, se entendió. Bueno, me alegro. OMG diría David 504. Qué zarpado ese ahí. Se está por llegar a ver de las 9 millones de suscriptores, ¿no? Qué bestia acá. Vamos a hacer reír uno. Bueno, formalmente acá, como estamos, ¿sí? Ya conseguimos la solución. Acá uno podría irse a su casa, ¿sí? Caminando. Pero no es cierto. En definitiva, todavía uno sabe cómo integrar respecto de x la m de xy, pero esta expresión que está acá no la conocemos. Entonces, faltaría averiguar quién es c de y para poder completar, ¿sí? Entonces vamos a anotar resta averiguar, o falta como quieran, resta averiguar. ¿Quién es c de y? Eso es lo que nos está faltando para encontrar la solución. Bueno.
Pongámosle el nombre que quieran a esta expresión. ¿Sí? No sé cómo les queda como llamo A, por ejemplo. Miren lo que vamos a hacer. Derivando A, ¿sí? Respecto de I, miembro a miembro, ¿qué obtenemos? ¿Me ayudan con eso? ¿Qué queda si derivamos respecto de I miembro a miembro? De este lado una derivada parcial. Queda la derivada parcial de U respecto de I. ¿Sí o no? A mano derecha es como que se puede anotar así, la derivada parcial respecto de I, de la expresión esta que ya teníamos. Pero de este lado, en lugar de poner un solo paréntesis acá y poner respecto de I y esto respecto de X, esta que está acá, como depende solamente de la variable I, se puede anotar C' de I. Fíjense si hasta ahí me siguen. Esperen que tenemos acá una visita inesperada. Chan, 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 chan. Es Catalina, mi preferida, esa no la conocen. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué puso C' de I? Porque fíjate que vos que la C que está acá, yo estoy derivando respecto de I. Esta parte que está acá la anoté así como genéricamente derivada parcial respecto de I, hasta este primer término. Para este segundo término, si yo derivo respecto de I, lo puedo anotar también, derivada parcial respecto de I, pero también lo puedo anotar como C', porque solamente depende de I, con nuestra notación para funciones con una sola variable. ¿Me seguís? Ahí estamos, gracias. De nada. Bueno, gente, estamos bastante bien. ¿Por qué? Porque una vez hecho esto, que está anotado acá, podemos anotar lo siguiente. Fíjense. Sabemos otra cosa más. Por un lado tenemos esto, ¿no? Y miren esto. Ahora bien, ¿se acuerdan quién era la derivada parcial de U respecto de I? Si se fijan lo que tienen anotado, ¿quién es? N de XY. N de XY. Eso ya estaba anotado. ¿Sí? Pero entonces, con esto que tenemos acá y esto que tenemos acá, podemos anotar así, que N de XY, esperen, lo voy a anotar en el renglón de abajo para que no me quede muy encima. N de XY es igual entonces a la derivada parcial respecto de Y de la integral de M de XY diferencial de X más C' de Y. Bien. Entonces fíjense, de acá podemos despejar quién es C', ¿sí? Y después podemos integrar. Entonces fíjense. Entonces, C' de Y, ¿a quién va a ser igual? Pasamos esto restando. Nos quedaría N de XY a la mano izquierda, ¿no? Menos la derivada parcial respecto de Y de la integral de M de XY diferencial de X. Hasta acá quiero saber si se entendió, por favor. Acá estaba el C', fui pasando todo a mano izquierda y está anotado encima a mano derecha, o sea. Pero eso es correcto lo que está anotado, fíjense. Bueno, hoy tenemos, está como particularmente hincha de Catalina. Esperen que está haciendo un show acá alrededor. ¿Estamos hasta ahí?
Sí. Entonces, fíjense, ya estamos a un pasito nomás, porque ahora si integramos respecto de y, ¿sí? ¿Qué va a ser el c de y? Queda como C. Tengo que integrar respecto de y eso nomás que está ahí, todo eso que está ahí. Eso queda como c de y esto es la integral de toda esa expresión que figuraba ahí. Cierro acá el corchete y acá le ponemos debajo de esto, integrando respecto de y. Si integramos respecto de y, de este lado nos queda la c de y que necesitábamos y ya está. Nuestra u de xy ya sabíamos quién era. Si reemplazamos en a todo esto, esto le podemos llamar b si quieren. Si reemplazamos b en a, nos queda toda esta expresión que está acá, más la c de y, que es todo esto. Eso es nuestra u de x. Todo eso tiene que ser igual a c. Entonces nos queda... Esperen que bajo un poquito la cámara. U de xy es igual a... Anoto lo que yo tenía. M de xy, diferencial de x, más todo esto que figura aquí. N de xy menos cierro corchete. Acá estaba el diferencial de y. Y todo esto debía ser igual a una constante c. Y ahí terminó nuestro desarrollo. Genial. No fue fácil, pero llegamos. Profe, ¿Qué pasó? ¿no sería que A es igual a B? No, reemplazando esta expresión b acá en a. No es que son iguales. Porque ahí lo que tenemos en b es solamente la parte que dice c de i. No es que son iguales. Ahí ve. ¿Sí? Reemplazamos C ahí, en la ecuación de A. En verdad, donde estaba acá esta parte A, lo único que... Exacto, reemplazaste quién es C de I, exactamente, esto que está acá, que yo le llamé con la letra B. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Gente, lo que sí les pido disculpas, pero no llegamos a ver ningún ejemplito de la parte práctica nomás. Yo ahora ya mismo les aviso a la gente del práctico, a los profes del práctico, perdón, que si pueden arrancar con variables separables y con exactas, que son las dos que ya desarrollamos en la parte teórica, y me dejo homogéneas y lineales para la próxima clase. Bueno, disculpen si hoy estuve un poco desordenado, me pareció, no estoy como muy contento con todo lo que desarrollé, pero bueno, hay días y días por ahí. Hoy no sé si me salió muy ordenada la clase, espero igual que se haya entendido. Así que nada.